Bien, chicos, asumo que se puede ver, ¿no? Se está viendo el Word, espero. Si no, me indican, por favor. Veamos las respuestas de la evaluación de la semana anterior, ¿ya? Bien, a ver, ahí está, ¿ya? A ver, la clave es casa. Uno, casa. Dos, dado. Dos, dado. Tres, enano. Tres, enano. Cuatro, avión. Cuatro, avión. Cinco, barco. Cinco, barco. Seis, barco. Seis, barco. Siete, avión. Siete, avión. Ocho, enano. Ocho, enano. Nueve, barco. Perdón, nueve, avión. Nueve, avión. Y diez. A ver, diez es enano, ¿ya? Esto no debería estar. 10 es enano. ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, dejamos de compartir esta pantalla y pasamos a la clase. Bien, hoy día toca la semana 5. Es una nueva semana, ya una nueva parte de la historia de la filosofía. A ver, ahí está. Bien, vemos en qué consiste esta semana. A ver, vamos a ver el Renacimiento y la filosofía moderna, racionalismo y empirismo. Bien, a ver, tenemos que dar las ideas importantes del Renacimiento, sobre todo pensando en que
lo que va a venir después es la modernidad, la filosofía moderna. A ver, para entender el Renacimiento, chicos y chicas, tenemos que tener en cuenta que el último filósofo que vimos, Aristóteles, es el filósofo más influyente de la Edad Media. Aristóteles, como vimos en la clase anterior, no solamente explica la realidad, no solamente tiene una teoría de la realidad. Acuérdate que él consideraba que la realidad era eh, compuesta por dos planos, ¿no? Dos aspectos, el material y el formal, el inmutable y el cambiante, el inteligible y el sensible. Estos dos planos, dos aspectos se juntaban en lo que nosotros llamábamos sustancia. Muy bien. Esta sustancia se convierte pues en lo que los posteriores filósofos van a entender que es la realidad. Durante toda la Edad Media, el modelo de ciencia, de teoría y de explicación científica es el modelo que dio Aristóteles. Y básicamente, ¿qué hacía Aristóteles? Lo que hacía era describir, observar y describir los objetos que él llamaba sustancias. En eso consistía la ciencia de la Edad Media. En eso consistía la ciencia aristotélica. Pero ¿cuál fue el problema y por qué comenzó a perder influencia la ciencia aristotélica? Bueno, perdió influencia porque cada vez más se exigía de la ciencia precisión, se exigía de la ciencia certeza. Precisión y certeza, ¿sí? Por ejemplo, existía en las matemáticas. Entonces, muchos de los científicos físicos, de los científicos que observaban la naturaleza, tenían la pretensión de convertir a la observación de la naturaleza, a la ciencia de la naturaleza, ¿no? En una ciencia precisa, ¿no? Clara, tal cual era la matemática. Pero no va a ser posible hasta precisamente el Renacimiento. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Bueno, en el Renacimiento hay un redescubrimiento de la cultura clásica. ¿Qué se redescubre en particular? Se redescubre a Platón. Platón era desconocido, no es que era desconocido, se conocía a Platón, pero Platón era conocido básicamente por los filósofos, aquellos que sabían griego o latín, porque algunas obras de Platón habían sido traducidas al latín. Sin embargo, durante el Renacimiento hay un esfuerzo muy importante por traducir las obras de Platón y de los griegos en general a las lenguas vernaculares, a las lenguas propias de cada país. Y bueno, se traduce en las obras de Platón al italiano. Existe una escuela de traductores muy importante en Italia. Es a partir de ese momento en que los científicos pueden acceder a los escritos de Platón y pueden comenzar a ver el papel que juega para Platón las matemáticas en la explicación de la naturaleza, de la realidad. Y a partir de ahí se empeñan por hacer de las matemáticas el lenguaje de la ciencia. Ya no querían meras descripciones como lo hacía Aristóteles. Las descripciones que se hacían siguiendo a Aristóteles confundían más que aclaraban. Generaban disputas, ¿no? Porque finalmente el lenguaje se interpreta, ¿no? Las oraciones se interpretan. Y eso, pues, como les decía, generaba disputas, conflictos. Los científicos más bien querían
univocidad, una sola voz, una sola afirmación, que sea tan evidente el conocimiento que no le quede duda a nadie. Precisión y certeza. Eso es lo que buscaban los científicos y para eso se agarraron de Platón, se agarraron del papel de las matemáticas. Esto no significó abandonar a Aristóteles, ¿eh? No, para nada. Aristóteles siguió siendo muy importante porque Aristóteles había legado algo que fue el error precisamente de Platón. ¿Cuál? La importancia de la experiencia. La experiencia de la observación. Ese aporte aristotélico se mantuvo, pero se enriqueció con el papel de las matemáticas. Entonces, la revalorización del papel de las matemáticas con Platón y el legado aristotélico de la observación y del papel que puede jugar la experiencia, se juntaron para dar pie a lo que vendría a ser la revolución científica del siglo XVII. Esta revolución científica, bueno, se les conoce pues como la revolución de los grandes científicos, ¿no? Como Galileo, Johannes Kepler y Copérnico. Recordemos cuáles fueron sus aportes. Bueno, aparte de tomar a las matemáticas para describir la naturaleza, acuérdate, si te acuerdas, te lo menciono, Galileo decía, ¿no? Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito, ¿no? La verdad de la naturaleza, el libro de la naturaleza, decía Galileo, y es el hombre que puede leer este libro. Bueno, todos ellos utilizan a las matemáticas para describir las relaciones entre los objetos. Ya no se quedan únicamente con el lenguaje natural. Además, Galileo ayudó en la observación de la luna, creando el telescopio. Cuando observa el telescopio, revela que la luna no es perfecta como lo pensaba Aristóteles, por ejemplo, sino que presentaba cráteres, deformaciones. Y eso precisamente iba contra la teoría aristotélica de la perfección de los cuerpos celestes. Igual, cuando Copérnico reemplaza a la Tierra como centro del universo y pone al Sol y hace de los países, de los demás planetas, satélites, básicamente del Sol, es decir, objetos que giran alrededor del Sol, también está yendo contra la tesis aristotélica de que la Tierra era el centro del universo. Y no va a ser sino hasta Kepler, en donde las órbitas circulares que caracterizaban la cosmología de Aristóteles, es decir, el mapa celeste de Aristóteles, van a ser reemplazadas estas órbitas circulares por las órbitas elípticas, precisamente a partir del uso de las matemáticas. Y de esa manera se alcanzarían cálculos más precisos para las estaciones, muy importante para la actividad agrícola. Entonces, ya se van dando cuenta de que las matemáticas juegan un papel y la experiencia juega un papel en esta nueva etapa de la filosofía. Y que la antigua ciencia, la ciencia aristotélica, como también la filosofía platónica, ya no, por sí solas, ya no ayudan, ¿no? O sea, volver a lo que decía Platón, de rechazar la experiencia, rechazar la observación y quedarse únicamente con las matemáticas o con las ideas, ya no era suficiente, como tampoco era suficiente quedarse en la descripción de la mera observación que hacía Aristóteles. Lo que se requería ahora era una nueva ciencia, un nuevo fundamento del conocimiento. Y para eso, pues, se necesita la filosofía y los filósofos. Y es así como nace la filosofía moderna. Bien. A ver.
plantea la filosofía moderna? ¿Qué nos dice? Como les decía, la filosofía moderna nace con la intención de fundar un nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento no es otro que el de una nueva ciencia. La ciencia que junte las matemáticas y junte la observación empírica. Esto exigía pues un nuevo fundamento y muchos filósofos se comprometieron con este proyecto. Y digamos que en términos generales van a aparecer dos corrientes: la corriente denominada racionalista y la corriente denominada empirista. A ver, los racionalistas van a ir van a ir desarrollando este proyecto, el proyecto de un nuevo conocimiento, de una nueva ciencia, a partir de el uso de las matemáticas y el uso del razonamiento lógico-deductivo que es propio de las matemáticas. ¿Cuál es la intención de este grupo? El grupo de racionalistas lo que quiere es lograr que el conocimiento humano, que el conocimiento que se puede alcanzar, no solamente eh, sea preciso y claro en el ámbito de la naturaleza. Quieren que la precisión y la claridad sean las características de cualquier conocimiento posible. Es decir, quieren que la precisión y la claridad nacidas del razonamiento de la matemática sea aplicable a todo el conocimiento posible, ya sea de la naturaleza, del ser humano, de la sociedad, etc. Para eso se proponen estos filósofos racionalistas generar una nueva manera de conocer, un método diferente, un nuevo método de conocimiento, un método caracterizado por el uso de las matemáticas, o mejor dicho, por el uso de la deducción, que era la manera de trabajar en las matemáticas. Entonces, tal cual como se trabajaba en matemáticas, debería trabajarse en todas las demás ciencias, porque de esa manera se aseguraba la precisión, la claridad. Muy bien. El primero que va a desarrollar esto es Descartes. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Nosotros vamos a ver en mayor detalle lo que va a traer Descartes en su filosofía, pero él es el que inicia tratando de adecuar el razonamiento lógico-deductivo a las ciencias, a todas las ciencias, y tratando de que la propia filosofía se adecue a la manera de pensar lógico-deductivo, partir de un axioma e ir deduciendo afirmaciones. Ahora, les decía de que es un grupo. Efectivamente, no es solo Descartes, también estuvo Spinoza, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. A ver, Baruch Spinoza, al igual que Gottfried Leibniz, son filósofos que no vamos a ver, pero es necesario mencionarlos porque nos ayuda a entender el impacto del razonamiento lógico-deductivo en las ciencias del conocimiento humano. Por ejemplo, Spinoza quería utilizar el modo de razonar matemático para encontrar las leyes de la sociedad humana, de la ética. Una ética obtenida del razonamiento lógico-deductivo. Una ciencia de la ética. Por otra parte, Gottfried Leibniz
quiere hacer del razonamiento lógico-deductivo una herramienta para la propia filosofía. Quiere que la filosofía se adecue al razonamiento lógico-deductivo de las matemáticas. Muy bien, este grupo de racionalistas va a tener diversa suerte, ¿no? Nosotros nos vamos a ocupar del caso de Descartes. No sé si hay preguntas, chicos, hasta este momento, todo claro. Ustedes me dirán, ¿se escucha bien, se escucha mal? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Bueno, supongo que estará claro. No veo ninguna pregunta. Asumo que sí. Ya saben, si tienen alguna duda, ya gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, o sencillamente si el audio se escucha mal, me indican, por favor. A ver. Ah, sí, es cierto. Precisamente eh, por el hecho del interés que tuvieron todos los racionalistas en las matemáticas, muchos de ellos son matemáticos. Descartes y Leibniz fueron matemáticos y también tuvieron logros en las ciencias. Por ejemplo, lo que menciona señor Rodríguez Pizarro, efectivamente es cierto, ¿no? Leibniz eh, inventó el cálculo infinitesimal, creo que así se llama. Ahora bien, se dice que hay una disputa entre Leibniz y Newton por los logros que éste habría conseguido en el campo de la ciencia. Pero bueno, ya es parte de la anécdota, ¿no? A ver, no, no hay problema. A ver, ya. Muy bien. A ver, ¿quién es Descartes? Descartes es un filósofo francés que estudió en uno de los colegios o universidades más prestigiosos del momento, era la Universidad de la Flèche, universidad regentada por jesuitas, y como toda universidad eh, de origen renacentista, tenía pues sus cursos fuertemente influenciados por la filosofía medieval. Y como te estaba contando hace unos minutos, la filosofía medieval no era otra cosa que filosofía aristotélica. Los filósofos medievales lo que hicieron durante varios centenares de años fue cristianizar tanto a Platón como a Aristóteles. Es decir, leyeron a Platón y Aristóteles desde la fe cristiana. Entonces, eh, lo que recibieron en las escuelas y universidades los hombres del Renacimiento, los filósofos del Renacimiento, va a ser precisamente estas obras de los filósofos cristianos, ¿no? Es decir, aristotelismo y platonismo cristianizados. Y para Descartes, el aristotelismo era insuficiente. Ya te había comentado de que la ciencia aristotélica se basaba básicamente en la observación y en la descripción. Si tú leyeras la física, vas a ver que en la física de Aristóteles no hay ninguna fórmula, no hay ni una sola fórmula, no hay para nada ningún, este, ninguna fórmula matemática, ningún uso de las matemáticas, para nada. Básicamente son descripciones, descripciones nacidas de la observación. Bueno, para Descartes, ese tipo de ciencia no ayuda. ¿Y por qué no ayuda? Porque no es precisa.
lo único que genera son controversias interminables, dice Descartes, ¿no? Y uno no sabe realmente cuál es la verdadera respuesta, la afirmación verdadera. Él, a lo de Descartes, propone por eso superar esta ambigüedad, este desorden y caos que generaría o que genera la ciencia aristotélica. ¿Y cómo? Introduciendo el razonamiento lógico-deductivo de las matemáticas. Va a llegar a decir Descartes que aquello que no sea matemática debe ser llevado a la hoguera, llevado al fuego, quemado. Y bueno, en parte a eso se debe el nombre, el título que tiene Descartes, ¿no? Filósofo, el fundador de la modernidad. Y digo que a eso se debe porque el hecho de romper con la filosofía anterior está expuesto precisamente en ese hecho, en ese momento en donde decide sencillamente comenzar de cero, comenzar una nueva ciencia, pero sobre la base del razonamiento lógico-deductivo de las matemáticas. Y eso es lo que hace. En su primer libro, Las reglas del método, lo que hace Descartes precisamente es eso, es lo que pide, es a los investigadores, a todos aquellos que quieran alcanzar un conocimiento verdadero, le dice, utilicemos la manera en cómo los matemáticos trabajan y apliquémoslo al estudio, a la investigación. ¿Y cómo trabajan los matemáticos? Bueno, Descartes lo divide en 4 pasos. El primer paso es encontrar, o mejor dicho, comenzar la investigación a partir de un axioma, una evidencia. Esta evidencia tiene que ser un conocimiento irrefutable, ¿correcto? Muy bien. En matemáticas se trabaja así, se parte de un axioma, de un conocimiento evidente. Las matemáticas no nacen de la experiencia, nacen de un presupuesto que se asume verdadero. El segundo paso en la investigación siguiendo el modelo de la deducción lógica matemática, es tomar el objeto de estudio y analizarlo. ¿Qué significa analizarlo? Significa dividirlo hasta llegar a unidades elementales que ya no pueden ser divididas. Para entender este punto, te pido que pienses en la factorización. Tú cuando tomas un número grande, digamos así, lo que tú haces es factorizar. ¿Qué significa factorizar? Reducir ese número grande a números, a sus factores básicos e indivisibles. ¿Correcto? Eso es lo que haces. Muy bien. El siguiente paso es la síntesis. ¿En qué consistirá la síntesis? Según Descartes, dice, una vez que has encontrado las unidades básicas e indivisibles del objeto, lo que haces es reconstruirlo, pero a partir de estas unidades básicas. Muy bien, tomemos una vez más el ejemplo de la factorización. Una vez que has encontrado los factores de el número que piensas trabajar, lo que haces es generar una fórmula que es equivalente al número que inicialmente habías factorizado. Piensa, si hablamos de 4 por 5, 20, es un número fácil. Lo factorizamos y tenemos 2 por 2 por 5. ¿Sí o no? Muy bien, son sus unidades elementales, indivisibles. Y ahí generamos una fórmula que sería 2 al cuadrado por 5. Esa fórmula equivale a 20. Sin embargo, esa fórmula está planteada desde sus elementos básicos, elementales.
Y el último paso es revisar que los pasos anteriores se hayan hecho de manera correcta. Muy bien. Descartes está convencido que el modo de trabajar de las matemáticas asegura un conocimiento preciso y verdadero. Así de sencillo. Preciso y verdadero e inequívoco. O sea, no está sujeto a interpretación. Es universal, es objetivo, es preciso. Y eso nos salva pues de la discusión dejada, o las discusiones eternas que hacían los escolásticos, los filósofos medievales, ¿no?, que seguían el planteamiento aristotélico. Bien. No sé si hay preguntas, chicos, aquí. ¿Todo claro? Seguimos entonces. Ahora, Descartes, a pesar de que ya dio un primer paso con eh, las reglas del método, es decir, con esta aplicación del modelo de investigación matemática al conocimiento, considera que aún no está terminada su tarea. ¿Y por qué no está terminada su tarea? Porque él considera que el objetivo final de este nuevo planteamiento del conocimiento tiene que ser el dar un fundamento, una base, para que a partir de ahí todo el conocimiento se construya. Y según él, ese conocimiento fundamental, esa primera piedra, todavía no se ha descubierto. Y esa primera piedra que va a servir de base al edificio del conocimiento tiene que tener la característica de ser una certeza inequívoca, indudable, precisamente una certeza que despeje cualquier tipo de problema que pueda surgir a partir de la interpretación, a partir de la confusión. Descartes entonces quiere terminar su proyecto filosófico dando esa piedra fundamental, esa primera piedra, esa base, ese fundamento a partir del cual todo el conocimiento posterior se va a apoyar, se va a basar. Y para eso plantea pues la duda metódica. A ver, ¿en qué consiste la duda metódica? La duda metódica es un instrumento simple en realidad. La regla es la siguiente. Descartes dice, miren, lo que voy a hacer es poner a prueba todo el conocimiento que hasta el momento se usa. Y lo voy a poner a prueba precisamente para saber qué conocimiento puede eh, pasar el reto de ser preciso, inequívoco, indudable. Así de sencillo. Si pasa el reto, entonces lo tomamos como el fundamento del nuevo conocimiento que queremos tener. Muy bien. Entonces va a llevar a los conocimientos que hasta ese momento se tienen pensado, se tienen como válidos, ¿sí?, los va a someter precisamente a este reto, ¿no? Vamos a ver si pasan el reto. El reto es sencillo. Es indubitable, es preciso e inequívoco el conocimiento ofrecido o no lo es. Vamos a ver. El primer conocimiento que se pone a prueba es el conocimiento de los sentidos, el conocimiento sensorial. A ver, vamos a ver. Todos percibimos la realidad a partir de los sentidos. Vemos, olemos, escuchamos, percibimos. Muy bien. La pregunta es, ¿la percepción que tienes de tu entorno es una percepción indubitable, inequívoca, precisa? La palabra precisa aquí debe ser
la que más nos ayuda a entender. El conocimiento que logras por tus sentidos, tus percepciones, ¿son precisas? ¿Son siempre precisas? Bueno, creo que todos podemos decir con tranquilidad de que no siempre son precisas. Quizás yo puedo escuchar cuando alguien me habla de cerca, pero si alguien me habla a lo lejos, la precisión de mi oído falla. Igual con la vista, yo quizás pueda tener mucha seguridad de lo que veo a 1 metro o a centímetros de distancia, pero a la distancia de 1 metro, 2 metros, 5, 7 metros, la precisión de mi vista falla. Y así podemos dar cuenta de los demás sentidos. Entonces, creo que para todos nosotros está claro que los sentidos no nos ofrecen pues un conocimiento preciso, claro, unívoco. Y si no ofrecen ese conocimiento preciso, claro y unívoco, no pueden ser el fundamento que está buscando Descartes. Entonces, sale. Así de sencillo, sale. ¿Muy bien? Pasemos a otro conocimiento. Este conocimiento es respecto de nuestra creencia. Estamos convencidos que existimos y habitamos en el mundo. Estamos convencidos de eso, ¿no? Creo que nadie de ustedes duda de que en este momento está en clase, de que en este momento está frente a la computadora, ¿no? Y que la voz que escucha pertenece a una persona que se llama Miguel Nación, que también estaría detrás de su computadora. Creo que nadie cuestionaría eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué garantías tienen de eso? Se pregunta Descartes. Tienen garantías, tienen razones para creer que ustedes habitan en este mundo y que existe, y que por lo tanto este mundo existe, ¿son ciertas esas afirmaciones? ¿Qué les garantiza exactamente de que ustedes existen? Que ven su cuerpo, pero ya hemos dicho de que los sentidos pueden ser engañosos, que nos dicen que existimos, pero les pueden mentir. ¿Quién les garantiza con precisión y certeza absoluta de que ustedes existen y que este mundo existe? ¿Por qué no podría ser una mera ilusión óptica, una mera ilusión de los sentidos? ¿Por qué no podría serlo? ¿Qué garantía tienen de eso? A ver. Por el alma. No te entiendo. ¿Por qué por el alma? A ver, explícame un poquito. ¿Por qué por el alma? Tú sabes, o por lo menos crees que estás en este mundo porque miras a tu alrededor, porque escuchas mi voz, ¿correcto? Por la capacidad de recordar, pero siempre recuerdas imágenes, ¿sí o no? Y las imágenes, ¿cómo las captas? Por los sentidos. Ya sabes que los sentidos no son precisos. ¿Por qué no podrían ser engañados los sentidos esta vez? ¿Qué te garantiza que tus sentidos en este momento no están siendo engañados? ¿Qué garantías hay de que nuestros sentidos no están siendo engañados? Y por lo tanto, lo que percibimos no lo percibimos. Y por lo tanto, lo que creemos que es el mundo no existe. Y lo que creemos que es nuestro cuerpo no está. ¿Quién nos garantiza eso? Descartes llega a la conclusión de que nada puede garantizar de manera precisa y exacta de que habitamos este mundo. Exacto, exacto. Podría ser, dice Descartes. Podría ser.
Porque si tú lo captas por los sentidos, entonces siempre te va a quedar la duda que podría ser un engaño de los sentidos, una ilusión. Entonces, sencillamente, no hay ninguna garantía, no hay ninguna razón precisa y exacta que nos asegure que nosotros existimos y que el mundo que observamos alrededor existe. Entonces, la creencia de que el mundo existe, tal cual lo percibimos, y que nosotros existimos tal cual nos percibimos, tampoco pasa el reto de ser un conocimiento preciso, certero, exacto e indubitable. Tiene que ser rechazada. Bueno, entonces, Descartes, el mismo Descartes dice, bueno, que pasen las matemáticas. Las matemáticas, el conocimiento en el cual tanto confía, al cual tanto alaba, ¿no? Y el que él mismo ha cultivado, y que él mismo ha destacado como objetivo, preciso, inequívoco. Vamos a ver si las matemáticas pasan el reto. El reto es, te lo repito, es sencillo. Los conocimientos pueden ser siempre, escucha bien, ¿eh? Siempre precisos e indubitables, inequívocos. Y en este caso, el conocimiento de las matemáticas puede ser siempre preciso, indubitable e inequívoco. Bueno, veamos el caso efectivamente de las matemáticas. ¿Qué pasaría, dice Descartes, si existiera un genio maligno? A ver, ¿qué es un genio maligno? Es un Dios. Y como Dios es todopoderoso, todopoderoso pero para el mal. Es decir, su poder lo utiliza para engañar. En este caso, quiere engañarnos. ¿Y cómo nos va a engañar? Cambiando las reglas de las matemáticas. Nosotros por las reglas de las matemáticas sabemos que 2 por 2 es 4, que 5 menos 3 es 2. Eso lo sabemos porque son reglas que en las matemáticas se cumplen sí o sí. No hay vuelta que dar. Pero bueno, ¿qué pasa en la circunstancia de que existe el genio maligno? Y que quiere engañarnos cambiando estas reglas. Si el genio maligno cambia las reglas de las matemáticas, entonces podríamos decir a ciencia cierta que 3 por 2 es 6 y 5 menos 3 es 2. ¿Podríamos estar confiados de decir eso? Creo que ustedes saben la respuesta, ¿no? Muy bien, la respuesta es no. Porque si ya hay alguien que existe ahí y que tiene el poder de cambiar las reglas de las matemáticas únicamente con la intención de que nos equivoquemos y que seamos engañados, entonces ya no vas a estar tan seguro de que 3 por 2 es 6 y de que 5 menos 3 es 2. Ya vas a dudar, ¿te das cuenta? Entonces, inclusive, el conocimiento que parecía tan objetivo, certero, unívoco, comienza a presentar grietas. En el caso, claro está, de que existe este genio maligno. Entonces, chicos, hasta el momento, ¿se entiende? Muy bien. Seguimos entonces. Y entonces, ¿hay algún conocimiento que pueda superar este reto? Este reto recontra difícil. Parece que no, ¿no? Porque los sentidos no lo pueden pasar, la creencia de que el mundo existe tampoco la puede pasar, ni las matemáticas han podido pasar el reto de un conocimiento indubitable, preciso, en todo tipo de circunstancias. Bien. Descartes dice que sí hay una manera de salir de este callejón sin salida. ¿Y cómo salimos de este callejón sin salida? Bueno, Descartes nos dice, bien, el genio maligno nos puede engañar, efectivamente, y podemos dudar de las matemáticas. Pero no puede negar algo, pues, que dudamos. No puede negar algo que si estamos dudando, si estamos equivocándonos, estamos pensando. Eso
no se puede negar. Y mientras pensemos, y mientras dudemos, y mientras nos equivoquemos, necesitamos existir, porque el que duda, el que hierra, el que piensa, existe. Existe dudando, existe errando, existe pensando. Yo no sé si efectivamente tengo cuerpo, porque mis sentidos me lo dicen y puede ser una ilusión. Yo no sé si mi entorno existe, porque mis sentidos me lo dicen y también puede ser una ilusión. Yo no sé si cuando calculo los resultados son correctos, porque el genio maligno está ahí, puede ser que me equivoque, pero estoy equivocándome, estoy pensando, estoy dudando. Y para hacer todo eso, necesariamente debo existir. Y eso no me lo puede negar el genio maligno. Mientras más dude y más me equivoque, más me convenceré de que estoy pensando. Porque dudar y errar y equivocarse es pensar. Entonces, mientras más dude y me equivoque, más me convenzo de que pienso y por lo tanto me convenzo de que existo. Pienso, entonces existo. Y eso es irrefutable. ¿Se entendió, chicos? ¿Se llega a entender o no se llega a entender? ¿Qué me dicen? Espero que sí. No veo respuestas, pero sospecho de que se ha entendido. Está clarísimo. Muchas gracias, Bianca. Muy bien. Y ahora que ya tengo mi verdad, la verdad irrefutable, la verdad indudable, de que pienso que por eso estoy existiendo, comienzo a deducir, porque eso es lo que quería Descartes. Una verdad y comenzar a deducir a partir de esa verdad. Al estilo que los matemáticos, un axioma y comenzamos a deducir. Muy bien, ¿qué se deduce primero? Se deduce las ideas básicas de la lógica. Identidad, tercio excluido y no contradicción. Y a partir de ahí, las matemáticas. Y de las matemáticas, la geometría, la aritmética. Y con eso podemos desarrollar conocimiento. Hay otra idea también innata, es decir, verdadera, precisa. ¿Cuál es? Que Dios existe. ¿Y cómo sé que Dios existe? Bueno, Descartes dice, porque pienso y pienso en la perfección. Ahora, ¿de dónde puede prevenir la perfección? No puede provenir de mí, porque yo no soy perfecto. He dudado y la perfección no duda. ¿Puede provenir del mundo? El mundo tampoco, porque el mundo es imperfecto. Ha parecido nebuloso, oscuro, ambiguo. ¿No? Y lo perfecto no es ni nebuloso, ni oscuro, ni ambiguo. Solo puede venir de la perfección misma, que ha puesto su idea en mí. ¿Y quién es la perfección misma? Dios. Pues. Dios, que es la perfección misma, ha puesto su idea en mí y de esta manera sé que la perfección existe. Entonces, ideas innatas, primero, que yo existo. Segundo, que Dios existe y es perfecto y por ser perfecto es bueno. Tercero, las ideas lógico-matemáticas, esas ideas son las ideas innatas, las ideas verdaderas. Después vienen las ideas que ya no son tan precisas, las ideas que provienen de la experiencia. Y finalmente aparecen las ideas facticias, es decir, las ideas que yo puedo imaginar. Esas sí son falsas completamente. Bien, avanzamos. Empirismo. El empirismo es el otro movimiento, el otro grupo de filósofos que quiere replantear el conocimiento, pero esta vez no desde las matemáticas, sino más bien desde la experiencia. Y en este caso, va a haber un grupo, como está ahí,
que se va a dedicar a eso. Los tres empiristas más famosos son John Locke, George Berkeley y David Hume. Nosotros vamos a hablar de David Hume. Un dato curioso es que los tres son británicos. ¿Cuál es la premisa de los empiristas? La premisa básica es: todo lo que está en mi mente ha pasado primero por mis sentidos. Así de sencillo. O sea, si no hay experiencia que pase por mis sentidos, no hay contenidos mentales, no hay ideas. Sin experiencia no hay nada. Así de sencillo. Eso es lo que dicen los empiristas. David Hume, precisamente, es el más radical de los empiristas porque lleva al máximo desarrollo esta premisa. Insisto, ¿cuál es la premisa? Todo lo que hay en mi mente ha pasado primero por mis sentidos. Si no hay experiencia, no hay nada en mi mente. A ver, ¿mejoró? Tú me dices, Bianca. ¿Mejoró? Ya, muchas gracias. Ya, entonces les repetía la premisa de los empiristas. Todo lo que hay en mi mente ha pasado por mis sentidos. Si no hay experiencia, entonces no tengo nada en mi mente. ¿Cómo trabaja Hume? A ver, Hume nos dice lo siguiente. Miren, ya que estamos hablando de experiencias, vamos a hablar de dos tipos de experiencia. La experiencia que capto de mis sentidos, experiencia externa, que es fácil de reconocer, ¿no? Ustedes, con sus sentidos, ¿qué captan? El color, el tamaño, la textura, el sabor, el ruido o el sonido, mejor dicho. Todo esto que les menciono son lo que ustedes captan con sus sentidos. A esas percepciones se las llama impresiones de sensación. Ahora, Hume sabe que no es lo único que captamos, que percibimos. También somos capaces de percibir nuestros estados de ánimo. Todos sabemos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos ansiosos. Lo sabemos. Y la ansiedad, la alegría, la tristeza no está afuera. No es algo que ves, no es algo que escuchas o es algo que tocas. No. La ansiedad, la tristeza y la alegría son percepciones internas. A esas percepciones internas se las llama impresiones de reflexión. Muy bien. Ahora, toda percepción, estimados chicos y chicas, es pasajera. Lo que ves ahora, lo que escuchas ahora, dentro de un rato lo vas a dejar de escuchar y lo vas a dejar de ver. Lo que sientes ahora, de alegría, aburrimiento o tristeza, lo vas a dejar de sentir. Sin embargo, lo puedes recordar. Y efectivamente lo vas a recordar. Y es precisamente el recuerdo lo que es la idea. Es decir, todo recuerdo es una idea de esa percepción que pasó, que se encuentra en tu mente. Ahora, con las ideas también puedes generar imágenes, sensaciones que no te habían pasado, ¿correcto? Por ejemplo, tú puedes, a partir de las imágenes que has visto y que ahora quedan en tu mente como una idea del recuerdo, puedes generar una imagen de ti mismo recibiendo un diploma, tu diploma profesional. Eso no ha pasado aún, ¿correcto? Pero lo construyes en tu mente gracias a la imaginación. Muy bien. Así funciona la mente, dice Hume. ¿Todo claro? Espero que sí. Muy bien. ¿No hay preguntas? Muy bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema viene aquí. Espero que te haya quedado claro qué es lo que percibes. ¿Qué percibes?
Percibes lo que tus sentidos te dicen, lo que tus sentidos te ofrecen y lo que tú sientes, ¿no? En tus estados de ánimo. Muy bien. Ahora, si yo veo el tamaño, veo el color, toco la textura, siento el sabor, escucho el ruido, muy bien, y todo eso de un árbol, dime qué sentido capta el árbol. El árbol, ¿ah? Ninguno, dice Hume. Porque el árbol no es una característica sensible. El árbol es el nombre que tú le das a la suma de las características. ¿Te das cuenta? Tú dices, el árbol es alto, tú ves la altura. El árbol es marrón, tú ves el color. El árbol es de una textura tosca, tú palpas la textura. Todas esas características las percibes, pero el árbol no lo ves. El árbol es el nombre que le das a la suma de esas características. Por eso Hume dice, tú no ves el árbol, tú no percibes el árbol. Y si no percibes el árbol, entonces el árbol no se conoce. El árbol es una creación de la mente. Es el nombre que le pone la mente a la suma ordenada de esas características. Y ese nombre se le llama sustancia. ¿Se entendió, chicos, chicas? ¿Se entendió? A ver, chicos, chicas, requiero respuestas. Si no, para repetir. ¿Ah? Bueno, espero que se haya entendido. Y finalmente, a ver, Hume sigue, y una vez que he criticado eh, a la sustancia, ya sabemos en qué consiste la crítica a la sustancia, Hume va a criticar también al conocimiento. A ver, ¿en qué consiste conocer? Para los científicos, conocer consistía en descubrir leyes, y las leyes eran de la naturaleza. Y Hume dirá, a ver, un momento, otra vez, ¿qué es lo que podemos percibir? Características, estados de ánimo. Las leyes no se perciben, por lo tanto, no se conocen. Una de las leyes clásicas es la relación de causa-efecto. A un evento A le sigue un evento B. Por ejemplo, al amanecer le sigue el canto del gallo. Muy bien. Los científicos dirían, hemos encontrado una relación universal. Cada vez que amanece, el gallo canta. Eso lo hemos descubierto con la observación. Yo dirá, te equivocas. No hemos descubierto nada. Lo que ha hecho tu mente es relacionar, como siempre, cada vez que se amanece o cada vez que amanece, escuchas al gallo cantar, lo que hace tu mente es une dos eventos, los une bajo la relación de causa-efecto. Así trabaja la mente. Y tú crees de que eso es una ley, pero no, no es una ley. Puede darse el caso que mañana escuches al gallo cantar, te levantes y todavía sigue siendo, sigue el cielo oscuro, que no ha amanecido. Puede pasar. Entonces, con eso Hume critica a la causalidad. Bien, chicos, chicas, hasta aquí nos quedamos. ¿Hay preguntas? Creo que no. Voy a parar